selva de Ané Decis. Un día mi papá me contó que había estado en una selva que es la madre de todas las selvas, con árboles tan altos y tan gordos que necesitaríamos a todos los chicos de la clase para rodear uno, y aún así no llegaríamos. Pero mi papá es un poco exagerado. Allá solo se llega en avioneta. Yo nunca viajé en avión y tampoco en avioneta. Solo una vez fuimos en tren a casa de tío Ignacio. Papá dice que cuando uno viaja a un lugar diferente, siempre hay que pedir permiso y decir que venís con respeto y que te vas a portar bien, como cuando vas a la casa de un vecino. Y entonces el lugar también te respeta a vos. Me contó que en la selva viven animales gigantes, que él no los vio, pero sí que los oía. Una mañana, cuando iba a ponerse la ropa, una araña grande como un pulpo y con muchos pelos, aunque los pulpos no tienen pelos, saltó de adentro de su pantalón. Mi papá agradeció a la selva que la araña no lo picara. Él dice que tenemos que estar muy atentos, que hay mensajes invisibles y que si prestas atención los podés entender. La araña que salió de su pantalón fue un mensaje. El otro día, cuando iba al cole, pasó un coche y me salpicó todo. Como yo estaba muy atento, comprendí que era un mensaje y me volví a casa. Pero mamá no estuvo de acuerdo y me mandó de vuelta a la escuela. Lo de la comida es increíble. Por lo raro que es mi papá para comer, me dijo que allá comía de todo lo que le ponían en el plato, hasta pescado. Me explicó que como la gente de la selva no tiene heladera, ahuma el pescado para conservarlo. Yo lo probé con mis amigos. Dejamos un pejerrey en la ventana para ahumarlo con el humo de los autos y los colectivos. A los pocos días olían tan horrible que ni el gato lo quiso comer. ¡Puah! En la selva, si tenés sed, podés cortar una rama y de adentro sale un agua riquísima con gusto a hierbas. Papá me contó que los hombres cazan para comer. Usan una bodoquera, que es como una caña hueca por dentro y muy larga. Meten adentro de la caña unas flechitas y soplan con muchísima fuerza. Y ¡zup! Disparan. Casi siempre aciertan. Me parece que mi papá, con lo flacucho que volvió, no debe haber acertado nunca. Uno de los platos preferidos de la gente de la selva son unos gusanos grandes llamados tucus. Para comerlos, tienen que tumbar una palmera, después esperan varios meses hasta que el tronco se llena de larvas y luego unas semanas más hasta que las larvas se transforman en gusanos grandes. Entonces se los comen y hasta hacen aceite de ellos. Mis amigos y yo fuimos al jardín y atrapamos lombrices para hacer aceite y freír papas. Mi mamá nos pescó en la mitad del experimento y casi se desmaya. Papá me contó que allá no existen las peluquerías, así que para cortarse el pelo usan una mandíbula de piraña, que tiene los dientes afilados como un serrucho. Si tienen cosquillas o picazón, también la usan para rascarse. Yo vi fotos de papá con su corte a lo piraña. Por suerte, el pelo le está creciendo de vuelta. Con las personas de la selva mi papá jugaba mucho al vóley y apostaban pollos y gallinas. A Enrique, mi vecino del quinto, le aposté mi perro a que le ganaba en un videojuego. Como perdí, le tuve que dejar a Poli, pero sus padres se enojaron mucho con él y me lo tuvo que devolver. Una vez a la semana se reúnen para hacer una minga. Es un trabajo comunitario que hacen entre todas las personas del poblado, grandes y chicos. Cuando mi papá estuvo allá, cortaron un árbol gigantesco y luego hicieron una canoa como para 10 personas. Hasta él trabajó. Dice que cuando se juntan las familias, cantan y ríen mucho. En casa, mis papis pelean cada día y mamá canta, pero solamente cuando se ducha. Cuando llega la época de las lluvias, en vez de usar paraguas, se cubren con hojas de palma grandes. Toda la familia puede ir debajo sin mojarse. Yo un día que iba al cole y llovía mucho, me cubrí con las hojas de un gomero, pero me empapé y encima mojé todo mi cuaderno de clase. Papá me dijo que allá no hay invierno,
que todas las noches él escuchaba un concierto de ranas enamoradas y que las luciérnagas eran brillantes como fuegos artificiales. Como las casas no tienen paredes ni puertas desde adentro, se escucha el canto del río. Una noche dejé abierta la ventana de mi habitación, pero solo oí ruido de coches y encima, como era invierno, me desperté con un resfrío espantoso. En la selva viven unas águilas enormes, según cuentan las personas de allá, imitan el canto de los monos. De esa manera logran que los monos se les acerquen y ¡zas!, los cazan. ¿Un águila que come monos?, pensé. Así que fui con un trozo de churrasco a casa de Eduardo, que tiene un loro, y se lo di. Pero el loro siguió masticando sus semillas de girasol. El águila que come monos se llama águila arpía y es el ave más grande de la selva. La gente de allá la respeta mucho y la considera un espíritu lleno de valentía. Pero los hombres de afuera no se preocupan por ella y talan los árboles donde el águila tiene sus nidos. Matan a los monos y otros animales que son su alimento. Mi papá me dijo que el águila arpía está en peligro de desaparecer. Y además me dijo que las vacas también son un peligro para la selva. «¿Las vacas?», pensé yo, con esa cara de buenas. Pero mi papá me explicó que por cada vaca que llevan a la selva tienen que cortar muchos árboles para que crezca el pasto que las alimenta. Así, la selva va desapareciendo poquito a poquito. Mi papá me dijo que la selva es un ser vivo, que se muere y vuelve a nacer, y que es como una cosa para miles de animales y plantas, y que ahí dentro viven muchos espíritus. Si un día voy a la selva, voy a decirle a los espíritus que los quiero y que están invitados a venir un día a casa a tomar chocolate con churros. Teo. Y colorín colorado, colorado, colorín. Esta historia de Mi papá estuvo en la selva, de Anne Desis, llegó a su fin.